Vamos a comenzar con las situaciones personales y vamos a leer la definición que nos entrega el temario, ¿ya? Dice así: las situaciones personales corresponden a la lectura de una variedad de textos que responden a intereses personales. Vamos a parar ahí. Y cuando dice variedad de texto, te vas a dar cuenta que una situación de lectura concreta no significa necesariamente un tipo de texto, sino que pueden ser muchos tipos de texto, pero son todos aquellos que se relacionan directamente con tu interés personal. Te darás cuenta que todos somos personas distintas y todos tenemos intereses distintos. He ahí la razón por la que puede hacer una amplia gama de tipos de texto, pero son estos que tú lees por gusto, por placer, por interés personal. Sigamos leyendo. Dice que estos intereses pueden ser tanto prácticos como intelectuales, es decir, textos que son escritos con una finalidad práctica, como que te llevan a la acción de algo, que te sirven para hacer algo en concreto, o aquellos que lees por curiosidad de conocimiento, por curiosidad intelectual, simplemente para saber más. O de placer estético. También puede responder en ese nivel de personal a que te guste la lectura porque disfrutas de cómo se organiza el lenguaje, de las emociones que transmite, de la calidad, qué sé yo, del encuadre, de todo lo que se está entregando a través de la lectura y que a ti te genera un interés desde un punto de vista de la belleza estética de lo que entrega el texto. Luego dice, en este contexto, estos pueden corresponder a, fíjate, la variedad súper amplia de texto. Obras literarias, claro, ¿verdad? Tanto por intereses personales como por placer estético. Muchas veces tenemos una lectura favorita, un libro de cabecera, un libro que nos llevamos al parque o a la playa del que disfrutamos de la lectura de una obra de ficción, una obra literaria. También pueden ser cartas, por ejemplo, que te guste compartir cartas con alguna persona y conocer de la vida de esa persona. Si bien no se da mucho hoy en día ya la utilización de la carta como medio de comunicación, está dentro de una situación de lectura que es de carácter personal. La carta va dirigida a una persona y por lo tanto eso no va a estar necesariamente en contextos públicos, sino que sabe que su receptor es personal. También pueden ser biografías, si te interesa saber de alguien, de una persona famosa, de alguien que hizo algo interesante en su vida y que es digno de ser contado en una biografía. Textos de difusión, en el caso de que te interese justamente el tipo de información que intentan difundir. Entonces, en ese caso, llegaría a ti y tú tendrías el interés de acceder a esa lectura. Noticias, por ejemplo, también puede ser como el padre o la madre o la tía o la abuela o la hermana que en la mañana se sienta a leer el periódico, que lee las noticias por un interés personal, le interesa mantenerse informada o informado. Reportajes dentro de la misma lógica de las noticias, ¿verdad? Pero más profundos, más extensos, de temas que te llamen la atención, que te gusten, que te interesen. Columnas o artículos para satisfacer la curiosidad, todo lo que podría estar en el género periodístico que te interese saber un poco más de información al respecto, entre otros, todo enmarcado dentro del ocio o la recreación. Por lo tanto, en la nueva PAES vas a verte enfrentado a situaciones de lectura que podrían ser consideradas para satisfacer intereses personales, intereses de ocio, para simplemente disfrutar de la lectura, porque te gusta leer, porque ya tienes un hábito de lectura y te parece súper cómodo o te interesa mucho el tema y te gusta seguir conociendo al respecto. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos entonces qué son las situaciones personales de lectura que se pueden enfrentar en la nueva PAES? Ejemplo de una situación de lectura personal. El fragmento de la novela Martín Rivas de Alberto Blesgana, publicada por primera vez en 1862. Por supuesto que sí, al tratarse de una novela, sabemos que pertenece al género literario, por lo tanto, sabíamos que un texto que puede ser de interés personal, que sirva para desarrollar la imaginación, porque te gusta la literatura chilena, porque te entretienes, por ocio, perfectamente podría ser una novela, ¿verdad? En este caso particular es el fragmento de Martín Rivas, es la primera novela realista de Chile y nos muestra
una fotografía de lo que era el Chile del siglo XIX, cómo se comportaban, por ejemplo, los distintos sectores políticos, los distintos sectores sociales. No sé si te acuerdas que Martín Rivas era un joven humilde de Copiapó que llegaba a la capital y conocía a Leonor, que era la hija del señor que lo estaba hospedando en su casa, que en el fondo él le debía un favor al padre de Martín Rivas y es por eso que lo acepta en su casa, le presenta a su hija y a su familia completa, ¿verdad? Ellos dos se enamoran y en base a eso se desarrolla esta novela. Bueno, en realidad no en base solamente a eso. Si la leíste sabrás que tiene una connotación política también muy importante de representar la tensión política que existía en ese tiempo en nuestro país. Entonces, en exactamente una plana y media se nos muestra un texto literario, narrativo, fragmento de una novela que perfectamente podría corresponder a una situación de lectura personal. El segundo ejemplo que te traigo de una situación de lectura personal sería este artículo de divulgación científica que fue publicado en la sección de reportajes del periódico La Segunda por D. Pérez en el año 2018 y se titula Los misterios de las ballenas. Imagina que eres una persona que le interesa leer reportajes en el periódico, que le llama la atención las distintas temáticas que se abordan, o que eres una persona que específicamente les gustan mucho las ballenas, entonces este texto sería perfectamente uno que responda a una situación de lectura personal. Si te interesa el tema, te vas a dar cuenta que en prácticamente 2 planas y media se nos presenta una situación de lectura personal sobre los distintos misterios de las ballenas, pasando por la leyenda de las blancas, los misterios de los cantos, como subtítulos de este reportaje.